Me alegra ver a la iglesia, me alegra verles a ustedes, me alegra ver personas nuevas que se van sumando y así también extraño a muchos que hoy día no están, precisamente por los fríos. En esta temporada de invierno baja bastante la asistencia por esto del frío, el salir, las enfermedades, etcétera. Hace que el dinamismo de la iglesia, ¿cierto? O mejor dicho, la cantidad de miembros disminuya en parte. Muy bien, quiero continuar con esta saga de predicación y que tiene relación con las iglesias que están allí en el libro del Apocalipsis, escritas por el apóstol Juan, ¿verdad? E inspirada nada más ni nada menos que por el Espíritu Santo. Amén. Y ya vimos, o partimos, mejor dicho, con la iglesia de Éfeso. Ya bien lo decía el pastor Claudio la semana pasada de un pequeño resumen, ¿verdad?, que él hacía a su ponencia. Y la segunda iglesia que está señalada o descrita en el libro del Apocalipsis es la iglesia de Esmirna. ¿Ya? Esta predicación lleva como título Seamos fieles, aunque esto nos cueste la vida. Wow. Seamos fieles, aunque esto nos cueste la vida. ¿Cuántos están dispuestos a este tipo de fidelidad? Una fidelidad que puede involucrar la vida misma. Esta iglesia sí estuvo dispuesta a ser fiel hasta la muerte. La pregunta es, usted, hermano, hermana, ¿está dispuesta o dispuesto a ser fiel al Señor? A esa fidelidad me refiero. ¿Fieles al Señor hasta la muerte? ¿O va a tener algunas condiciones? ¿O su fidelidad va a depender de las circunstancias de la vida? Si es que está bien, voy a ser fiel. Pero si me comienza a ir mal, ¿cómo que lo voy a entrar a pensar? ¿Para qué decir si ya la vida misma está en peligro? Allí ni siquiera ya lo pienso, sino que simplemente abandono el buque. Espero de todo corazón. Y no lo digo solo hacia ustedes, sino que primeramente, como siempre señalamos, la palabra que preparamos es para nosotros. El Señor nos habla primeramente a nosotros como predicadores, para así compartirla con ustedes. Entonces, esta palabra primeramente habla a mi vida y espero que también sea para la de ustedes. Yo espero ser fiel al Señor, aunque esto me cueste la vida. El texto que vamos a estar utilizando está en el Apocalipsis, capítulo 2, del verso 8 al 11. Ahí está centrada esta ponencia. Esmirna, una ciudad rota, pero así también reconstruida. Hoy vamos a detenernos en esta carta, carta que por cierto es quien le dicta a Juan es el mismísimo Jesús. Y eso de verdad que
llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque Juan, ¿cierto?, tiene esta visión del Apocalipsis, pero es Jesús, nuestro Señor, quien comienza a darle toda esta información que luego Juan comienza a escribir. Por tanto, estas cartas son un mensaje de Jesús a su iglesia. ¿Y cómo lo hace? A través del apóstol Juan. La iglesia en Esmirna, una comunidad que nos deja una enseñanza muy profunda de fidelidad, aunque esta fidelidad nos cueste hasta la vida, como dijimos ya adelante. Pregunto, ¿sabían que Esmirna fue destruida en el 627 a.C.? ¿Sí? Fue una ciudad que fue destruida, avasallada por completo, pero luego fue reconstruida por los griegos, por el imperio griego. Se convirtió en una ciudad hermosa, hermosa. Allí en el Asia Menor competía con las iglesias de Éfeso y Pérgamo en cuanto a popularidad, en cuanto a economía, en cuanto a belleza. Esmirna, así como nosotros decimos que Arica es la ciudad de la eterna primavera, y así como decimos que Viña del Mar es la ciudad jardín, ¿verdad? ¿Qué otra? Antofagasta es la perla del norte. Bueno, San Nicolás, amén, la ciudad de los niños, sí. Sí, siempre hay algo relacionado con la ciudad, ¿no? ¿Para qué decir aquellas ciudades que tienen un nombre que Pelequén? ¿Han escuchado? Peor es nada. Y hay así nombres de sectores, de pueblos, de ciudades, que es como, está rara la cosa, ¿no? Pero bueno, acá el caso de Esmirna es conocida como, en ese momento, en ese tiempo, la perla del mar Egeo. La perla del mar Egeo. Buen nombre, ¿o no? Buen nombre. Rica en comercio, especialmente en la venta de mirra. De hecho, la palabra Esmirna viene precisamente, su raíz es esta, mirra. Y la mirra era una resina, ¿verdad?, que se utilizaba en diversas cosas, perfumes, esencias, se utilizaba para embalsamar, tenía un uso bastante significativo. No era un producto barato, sino que tenía su precio. De hecho, si recordamos al Señor, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él nace, ¿verdad? Estas personas que venían de Oriente, uno de ellos, ¿qué trajo? Mirra. ¿Y eso qué estaba simbolizando? ¿O qué de alguna manera qué estaba transmitiendo al entregar este regalo? Bueno, la mirra se usaba precisamente para poner en los cuerpos que habían muerto. O sea, de alguna manera, estos hombres que venían del Oriente estaban profetizando que nuestro Señor iba a morir. Esmirna. Una ciudad muy, pero muy orgullosa. Y díganos si sí o si no. Ciudades como Antofagasta, Calama, Viña, y para qué decir Santiago. Ciudades donde hay mucho dinero, por la minería, por circunstancias, ¿cierto?
son ciudades donde el Evangelio cuesta ser proclamado, cuesta poder llegar al corazón de las personas. ¿Y saben por qué? Por la economía de la ciudad. ¿Por qué? Se dice que una persona muy acaudalada, ¿dónde tiene su confianza? En la riqueza. Es por eso que el Señor habla en varias oportunidades sobre el dinero y la relación que tiene que haber entre el dinero y nosotros. El dinero no puede ser nuestro Dios. Mamón, ¿verdad? Sino que el dinero tiene que estar bajo nuestro control. Y no al revés, no volvernos locos, ¿verdad? Mantener siempre la humildad y la sencillez que nos vio nacer. Muchas veces se dice que el toro se olvidó de que fue ternero, ¿no? Y sí, muchas veces nos pasa aquello. Ya nos creemos que porque obtuvimos algo en la vida, ya nos da el derecho de ser mejor que otro. Y en ocasiones hasta la pronunciación cambia. Nuestro acento, nuestro tono de voz cambia. Solo por los logros que hemos alcanzado. Pero el Señor nos llama a mantenernos siempre en humildad. ¿Por qué? Porque nos puede pasar como le pasó a Job. Un hombre rico, pero rico. Podríamos decir un hombre de aquel entonces multimillonario. Pero en un abrir y cerrar de ojos, el Señor le quitó absolutamente todo. Todo. La diferencia está en que Job nunca se alzó contra el Señor. Nunca se rebeló contra el Señor, su Dios. Y fue esa fidelidad la que tuvo Job, lo que lo hizo ser el doble de rico de lo que había sido antes. ¡Wow! Esmirna, orgullosa. ¿Orgullosa de qué? De sus templos. Esmirna fue la primera ciudad en tener un templo dedicado al César, en este caso a Tiberio César. Por ahí me parece, si mal no recuerdo, en el 26 o 27 después de Cristo. Por tanto, la ciudad era muy visitada, tenía una popularidad alta, al igual como la iglesia de Éfeso. Se piensa, porque no hay escritos que digan lo que voy a decir, pero sí se piensa que Esmirna fue fundada por el mismo apóstol Pablo. En su tercer viaje, cuando establece las iglesias del Asia Menor, principalmente Éfeso, dice la palabra en el libro de los Hechos de los Apóstoles que Pablo se quedó en Asia, en esta zona, ¿verdad?, 2 años. Y junto a sus colaboradores comenzaron a establecer lugares de reunión, lugares de culto, iglesias en otras palabras. Lo que sí tenemos certeza es que Policarpo fue su obispo, la persona encargada de esta pequeña iglesia. Y entiéndanlo bien, como pequeña, porque no era una gran congregación, no era una gran iglesia, no eran estas que hoy día se ven por allí como megas iglesias de miles y miles de miembros. No, era una iglesia pequeña, sufrida, una iglesia, como dice la palabra, una iglesia pobre,
en economía, pero rica espiritualmente. En medio de esa ciudad estaba precisamente esta pequeña comunidad. Una iglesia perseguida, una iglesia marginada, una iglesia pobre, mas sin embargo profundamente rica a los ojos de Jesús, del Señor. Jesús se presenta como que yo soy todo lo que ustedes necesitan. Leamos cómo comienza el mensaje a Apocalipsis 2:8. Por favor, hermano Esteban. Apocalipsis 2:8. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién es? Jesús. Es el único que vivió y que murió, ¿verdad? Pero no solamente murió, sino que, aleluya, resucitó. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Cuando el Señor se presenta con estas palabras, aquí hay un mensaje potente, fuerte, que ya está transmitiendo el Señor para esta iglesia de Esmirna. Le está diciendo, en otras palabras, Esmirna, iglesia pequeña. Yo estuve vivo, pero sí también estuve muerto. Por tanto, no temas, porque si tú estás conmigo, si tú estás en mí, aunque mueras, también vas a resucitar. Aleluya. En otras palabras, yo sé exactamente por lo que estás pasando. Y también sé cómo va a terminar todo esto. Eso es lo que le está diciendo con esta breve presentación, pero poderosa. Porque se está presentando como el Dios soberano. El Dios que tiene dominio de todas las cosas. Inclusive tiene dominio sobre la muerte. Es ese Dios el que sale al encuentro de esta pequeña congregación. Jesús se presenta como el Dios eterno, no un personaje del pasado, sino el Señor de la historia. Recordemos lo que dice Isaías 44:6. ¿Qué dice Isaías 44:6? Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No hay Dios. Aleluya. Amados hermanos, yo no sé cuál es tu lucha. Yo no sé la situación la que hoy día tú estás atravesando. No la sé, ciertamente no la sé. A lo sumo puedo decir lo que me contó brevemente mi hermana mientras estábamos orando y me pidió por su madre. Del resto, yo no sé cómo han llegado hoy día. ¿Qué situación le agobia? ¿Qué situación le trajo hasta aquí aproblemado? No sé si está enfermo. No sé si ha enfrentado una situación difícil de sobrellevar. No lo sé. Quizás estás atravesando ese valle de sombra y de muerte, como dice el Salmo 23. Quizás estás en ese tránsito.
Pero yo quiero decirte algo. Yo quiero decirte algo. Tal vez el miedo está tocando tu puerta. O el dolor ha querido apagar tu alabanza. No lo sé. No lo sé. Quizás la incertidumbre del mañana te está robando ese gozo que debe permanecer siempre. La paz. Y hasta te ha robado las fuerzas para continuar. No lo sé. No lo sé. Solo quiero decirte esto. En el nombre poderoso de Jesús. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él estuvo muerto, iglesia, pero no se quedó en la tumba, sino que el tercer día resucitó con poder. Él es nuestro Dios. Él no ha perdido el control de tu vida. Y aunque angustiado estés, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo tu Dios. Él sigue siendo el soberano de tu vida. Él sigue siendo el Rey. Él sigue siendo tu consolador. Él sigue siendo. Él sigue estando sentado en su trono a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Él sigue reinando con toda autoridad. Él sigue estando firme en sus propósitos. Y es Él quien te dice el día de hoy, iglesia, no temas, no temas. Porque si Cristo está contigo, nada ni nadie podrá contra ti. Lo que estás experimentando es parte del proceso. Con eso yo quiero dar una certeza. Las diferentes etapas del ser humano en Cristo son parte de un proceso. Proceso que muchas veces no entendemos y nos cuesta digerir. Procesos que no quisiéramos haber atravesado jamás en la vida, pero sí eran necesarios. Como decía María Cristina delante, y ella ha logrado entender medianamente esto. Quizás lo que le ha pasado a Roberto era precisamente para que llegásemos a este lugar. Wow. ¿Cómo Dios puede estar en perfecto control de todas las cosas? Hoy día tenemos con nosotros a un matrimonio que está experimentando aún el duelo. De uno de sus pequeños. ¿Cómo podemos entender a Dios en medio de circunstancias como estas? Ciertamente son respuestas que solo Dios puede darnos. Que solo Dios puede traer y consolar nuestros corazones. Pero lo que yo te digo es que Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo soberano. Y para Él nada ha sido producto de la casualidad. Nada ha sido producto del azar. Nada ha escapado de su mano. A Él no lo han pillado desprevenido. Él sigue siendo Dios. Por tanto, no temas, no temas.
Jesús conoce nuestro dolor y se identifica plenamente con nosotros. Él sabe lo que tú y yo estamos viviendo. Sí, Él lo sabe. Él lo vivió, Él lo experimentó. Él fue un hombre, un varón, experimentado en quebranto, experimentado en dolores. Así lo habla el libro de Isaías. Al punto de que murió, se separó, y no se separó de cualquier persona. Se separó de su Padre, se separó del Espíritu Santo, se separó de esta deidad maravillosa. Y aunque él no quería asumirlo, él estuvo dispuesto a obedecer, que es distinto. Muchos de nosotros podemos no desear experimentar situaciones variadas en nuestra vida. Sí, ciertamente a mí no me gustaría estar en los zapatos de usted. Como así estoy seguro que usted no quisiera estar en mis zapatos cuando yo esté atravesando situaciones complejas. Pero el que sí quiere estar en sus zapatos es el Señor. Porque Él ya lo vivió. Él ya experimentó todo tipo de sufrimiento. Él ya experimentó todo tipo de quebranto. Por tanto, Jesús conoce nuestro dolor y se identifica con nosotros. Jesús no es un espectador lejano a lo que nosotros estamos viviendo. Él sabe lo que es ser perseguido, rechazado, marginado. Él sabe eso. Pero por eso, Él nos dice hoy, yo estuve muerto, iglesia. Yo estuve muerto, pero ahora vivo. Aleluya. Ahora estoy vivo. Él venció. Y porque Él venció, tú también puedes vencer. Gloria a Dios. Y sigue diciendo en Apocalipsis 2:9, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Sale ahí el versículo entre paréntesis. Yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Iglesia, hay 3 puntos cardinales en la vida de Esmirna. Esta iglesia sufría en 3 áreas o por 3 razones. 1, por tribulación, persecución real, era una iglesia perseguida. Por pobreza, no podía trabajar libremente por su fe. Y 3, porque constantemente eran blasfemados, eran atacados verbalmente de gente religiosa. ¿Usted estaría dispuesto a vivir una vida con estos 3 factores? Siendo tribulados, viviendo en pobreza y más encima que hablen mal de usted, siendo blasfemados. Bueno, el Señor vivió esto. El Señor experimentó esto. Y esta iglesia de Esmirna sufrió también. Jesús le dice algo que está como desencajando en medio de un escenario tan adverso. Y le dice, pero tú eres rico. Wow. Yo creo que en algún momento la iglesia se tiene que haber preguntado, ¿qué está viendo el Señor? ¿O dónde está viendo el Señor? Porque rico no soy. En este preciso instante, la iglesia está siendo perseguida, está siendo blasfemada. No tenemos recursos. Y no tienen recursos, ¿por qué? Porque siendo una ciudad muy comercial,
lo que sucedía es que los judíos insistieron tanto con el Imperio Romano en hacer una separación, porque en un comienzo el Imperio Romano tomaba a los judíos y a los cristianos casi como si fueran un mismo grupo, una misma línea religiosa, pero fueron los judíos quienes insistieron en que esto no era así. Y recuerden que el pueblo de Israel nunca se ha arrodillado, nunca ha doblegado, ¿cierto? Se ha doblegado a rendir honores o tributos o a adorar dioses ajenos, entre comillas. ¿Verdad? Bueno, cuando se establece este templo para el César, Tiberio César, Esmirna tenía la obligación de rendir una vez al año tributo, culto a Tiberio. Y todos en la región viajaban hasta Esmirna para esta ocasión. Pero los únicos que tenían la salvedad de no rendir culto, ¿quién eran? Los judíos. Y bien, porque el Imperio Romano sabía que el pueblo de Israel no se iba a doblegar. Pero fue precisamente el pueblo judío, los religiosos, quienes insistieron tanto al Imperio Romano que hicieron una separación y lograron concretar la secta de los cristianos. Entonces, para el imperio en ese momento ya el cristianismo era una secta, un grupo de sedición. Por tanto, ellos sí tenían que doblegarse ante Tiberio, ante el César. Imagínense usted en ese lugar, sabiendo que ahora siguen a Jesús, siguen al Salvador y que se tengan que doblegar. Si no, bueno, el destino es fácil, el circo romano. ¿Se recuerdan? Todo eso es parte de la historia y está registrado y es así. Nuestros hermanos del pasado vivieron esa situación y vivieron en el circo romano porque no quisieron doblegar sus rodillas ante el César. Persecución real, pobreza. Como eran considerados una secta, no tenían posibilidades de trabajo y aunque la ciudad era una ciudad muy rica económicamente hablando, ellos no tenían la posibilidad de hacer negocios porque eran marginados. Imagínense usted, yo le invito a cerrar sus ojos y a ir conmigo en esta ruta, a pensar en cómo estos hermanos del Asia Menor, de Esmirna, estaban viviendo. Y si aún a eso le sumamos que hablen mal de usted simplemente por seguir a Jesús, wow. Y en medio de este escenario, el Señor nos dice, no se preocupen porque ustedes son ricos. Es como un mensaje que no encaja. Es como un mensaje que está descontextualizado porque no es lo que yo estoy viendo. Mis ojos me dicen otra cosa. Pero, aleluya, lo que el hombre mira no es lo mismo que mira el Señor. Y tú puedes ser pobre, hermano, sí, pobre, no humilde, pobre. Puedes no tener recursos, sí. Pero si tienes al Señor, eres rico. Eres rico. Tú puedes ser blasfemado, sí, puedes sufrir persecución, quizás en otras áreas, en otras esferas, no como la que viven nuestros hermanos en Oriente. Todavía eso no ha llegado hasta este lado del mundo, pero ciertamente en algún momento llegará.
Sea cual sea la situación que vivamos, el llamado del Señor para nosotros es: permanezcan fieles hasta la muerte. Permanezcamos fieles, iglesia. Quizás hoy tú te sientes así. Quizás hoy tú te sientes limitado, te sientes pobre, te sientes frágil. Pero si tienes a Cristo, tienes una riqueza que este mundo no puede arrebatarte. No puede arrebatarte. ¿Y sabes cuál es la riqueza que Dios te entrega a ti y que este mundo no tiene? Déjame decirte que tú tienes paz. Y una paz que este mundo no puede dar. Tú tienes una esperanza. Y esa esperanza tiene nombre y apellido: Jesucristo. Porque Él prometió venir por su iglesia. Aleluya. Esa es mi esperanza. Esa debe ser para todos nosotros nuestra esperanza cierta. Cristo volverá. Cristo volverá, iglesia. Y por lo tanto, si Cristo volverá, Él ha prometido llevarnos a vivir con Él y tener una vida eterna. Una vida que este mundo, por muchos placeres y muchos deleites, nunca podrá darte. Solo el Señor puede otorgarte la vida eterna. Esa es la verdadera riqueza, iglesia. Es por eso que el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Esmirna: sí, tú estás siendo atribulada, tú estás siendo perseguida, te está pasando de todo, pero no te preocupes, porque ante mis ojos eres rica. Tú tienes lo que el mundo no tiene, y eso es más que suficiente. Eso es lo que te va a preservar. Eso es lo que te va a dar la garantía de pasar de esta vida a esta otra vida, la vida eterna. Pero una vida eterna con el Señor. Hermanos, las pruebas no son para destruirnos. No. Las pruebas, y en esto escuchen todos quienes están siendo atribulados, las pruebas son para fortalecer tu vida. Seguramente este valle de sombra y de muerte que estás atravesando, cuando salgas de él, vas a vivir una vida muy distinta. Te van a fortalecer. Va a forjar tu carácter. Jesús les da una advertencia, pero así también una promesa. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. El sufrimiento vendrá, sí, en distintos grados. El Señor sabe lo que podemos soportar. El Señor sabe. Él no pone una carga mayor de la cual nosotros no podamos llevar. El Señor sabe. Por tanto, el sufrimiento vendrá. En algún momento, en algún área, el sufrimiento vendrá. Algunos irán a la cárcel por causa del Señor. La prueba quizás puede ser más dura, pero yo les aseguro algo, que toda prueba que entrega el Señor tiene una fecha de término. Porque la prueba no es eterna. La prueba es limitada, tiene los días contados. Por eso dice por 10 días en lo que señala la Escritura, que iban a ser limitados, iban a ser atribulados por 10 días. ¿Qué significa esto? Que tiene un comienzo, pero así también tiene un final. Dios es eterno, iglesia. Y ahora la invitación central. ¿Cuál es la invitación central? ¿Qué es lo que importa? Él dice: sé fiel hasta la muerte
Y yo te daré, ¿qué cosa? La corona de la vida. Aleluya. Jesús no promete evitarte el dolor. Él dijo, en este mundo tendréis aflicciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Jesús no promete evitarte el dolor, nunca lo ha hecho. Y no te engañes a ti mismo creyendo que si desde ahora en adelante vas a participar en una iglesia cristiana, el sufrimiento va a irse. No, esa es una mentira de Satanás. Jesús lo que promete es algo distinto. Jesús lo que promete es que aunque estés en ese dolor, Él va a estar contigo. Él te va a acompañar. Él tomará tu mano derecha. E inclusive si es necesario cargarte en sus brazos, Él lo hará. Él lo hará. Él promete estar contigo. Santiago capítulo 1 versos 2 al 4. ¿Qué dice, hermano Esteban? Santiago capítulo 1 versos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Para qué es la prueba? Para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte nada. Por tanto, aunque suene difícil de entender, difícil de digerir, gózate en la prueba que estás atravesando. No te lo digo yo, porque yo no estoy en tus zapatos, pero sí te lo dice el Señor, que fue experimentado en todo. Consideren como gozo cuando pasen por pruebas, porque la prueba produce paciencia y la paciencia produce madurez. Y si eso no nos ha quedado lo suficientemente claro, podemos también acudir al libro de Romanos, capítulo 8, versos 35 al 39, que de manera sintetizada podríamos decir, declara que nada puede separarnos del amor de Cristo, ni la tribulación, ni la angustia, ni la soledad, ni nada. No hay nada que nos pueda separar del amor en Cristo Jesús. Absolutamente nada. Hermanos, hermanas, la prueba no es para destruirte. El Señor no ha diseñado la prueba para destruirte, sino que la ha diseñado para fortalecerte. Y aunque hoy día no puedes comprenderlo, en la medida que vayas caminando en esta prueba, entenderás los propósitos del Señor. Sé fiel, aunque cueste. Terminamos con Apocalipsis 2:11. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta es una promesa eterna, iglesia. En Cristo la muerte no es el final. Hay una corona de vida esperando a quienes permanecen fieles. Aleluya. Y tú, la pregunta, tú iglesia, tú hermano o hermana, ¿qué estás viviendo hoy? ¿Qué prueba estás viviendo hoy? Tal vez estás enfrentando burlas por tu fe. Tal vez estás experimentando el luto, el dolor de la partida de un ser amado. Tal vez estás con una enfermedad crítica, una enfermedad donde los médicos ya han dicho no hay nada más que hacer. Yo no sé, iglesia, yo no sé. Pero sí, el Señor lo sabe. Y Él sigue siendo Dios, sigue siendo soberano. Jesús te dice lo mismo que le dijo a Esmirna. No temas, iglesia, no temas, sé fiel. Yo te daré la corona de la vida.
Yo te daré la corona de la vida si permaneces fiel a mi palabra. A mi palabra. Hermanos, Dios no te ha olvidado. De eso puedes estar completamente seguro. Dios no se ha olvidado de ti. En medio del dolor, Él está obrando. Aunque parezca oscuro, la luz de Cristo está más cerca de lo que imaginas. Amén. No dejes que el miedo te robe la fe. No dejes que el dolor te robe la esperanza. Oh no, iglesia. Jesús murió, pero así también Él resucitó. Él venció. Y porque Él vive, tú y yo también vivimos. Aleluya. Iglesia, hay una esperanza en medio del dolor. Y esa esperanza se llama Jesucristo. Yo te invito para que oremos juntos y le digamos al Señor: no entiendo lo que estás haciendo. No lo entiendo. Pero decido creerte. No entiendo lo que está pasando, Señor, pero decido creer a tu palabra. No sé por qué a mí, pero decido confiar en tus promesas. Pónganse en pie, iglesia.